Muchísimas gracias. Bueno, bienvenidos a nuestro CIPAS taller denominado más completo, más profesional. Fundamentos Económicos. Por favor, Marlen, Marlen, eres tan amable, por favor, cerrar el micrófono. Muchísimas gracias. Entonces, nuevamente retomamos. Bienvenidos a nuestra CIPAS taller de la tarea número 2, Fundamentos Económicos, denominado Dialoguemos de Economía. Le saluda la directora del curso, Eunice Robles Cantillo, pero acompañada de la gran red docente de nuestro curso. ¿Quiénes son las personas encargadas de hacer la planificación y que van a tener esa charla directa con todos nuestros estudiantes? Tenemos al profe Jairo Alberto Haller, que es economista, al profe Armando Cáceres, igualmente economista, el profe Henry William Mendoza, quien es economista, pero también es ingeniero industrial. Y tenemos el profe Jairo Gómez, que él es administrador de empresas y con él vamos a desarrollar una dinámica, porque vamos a aprender haciendo y vamos a hacer como esa charla para poder entender de la mejor manera qué es la economía, cómo aplico la economía desde mi contexto, si no soy economista, sino que soy un estudiante que está en formación en diferentes de los programas de nuestra universidad. Sociología, psicología, gestión deportiva, ingeniería industrial, ingeniería electrónica de sistemas, las licenciaturas que tenemos de las diferentes tecnologías. Y allí hemos observado que nuestros estudiantes preguntan, ¿cómo aplico la economía desde mi contexto? ¿Para qué me va a servir la economía? Y precisamente en esta charla que vamos a desarrollar con nuestros docentes, ellos les van a dar claridad sobre el tema. Van a hablar sobre esas definiciones de la definición de economía, esa clasificación, pero lo importante es cómo la voy a aplicar. Así que sin más preámbulos, los voy a dejar en las mejores manos, en nuestros docentes expertos en el perfil económico, quienes les van a dar claridad para que ustedes puedan estar desarrollando la actividad y presentarnos el mejor video, donde con sus propias palabras nos van a explicar dentro de su contexto cómo aplican esta ciencia motora del desarrollo. Así sin más preámbulo, profe, cierro cámara, cierro micrófono, es totalmente suyo. Bueno, muy buenas tardes para todos. Como dijo la doctora Unice, mi nombre es Jairo Haller, yo soy economista. Antes de iniciar como tal con la temática, pues quiero que esta actividad que estamos realizando de forma sincrónica sea muy participativa. Como dijo la doctora Unice también, pues acá hay estudiantes de las diferentes carreras. Por ende, en este Fundamentos Económicos, queremos y debemos aplicarlo desde una perspectiva personal hasta una perspectiva profesional. Quiero que iniciemos preguntándoles a ustedes qué es economía, porque es una palabra que nosotros la asociamos, por no decir que generamos un sinónimo de economía es igual a barato. Y ahí es donde empezamos a tener nuestro primer error en el léxico que manejamos. Entonces, eh, por ejemplo, Karen, ¿para ti qué es economía? Karen León, ¿me escuchas? Hola, buenas noches, profesor. Qué pena, es que pensé que había más Karen. Sí. Bueno, Tranquila. desde mi perspectiva personal, pues se atribuye la economía a la distribución, asignación en parte de dinero, ¿no? O sea, actividades, ¿cómo le explico? O sea, como contextualizándolo. O sea, es la administración de recursos. Lo veo de esa manera, ¿no? Listo, Karen. Administración de recursos, vale. Aquí la idea es que entre todos vayamos construyendo ese significado desde lo que nosotros sabemos, ¿sí?
Seguimos con Carlos. Carlos o Sara Luz de la Cruz. Hola, tutor, buenas noches, compañeros. Yo pues también como que acompaño a lo que dijo la compañera Karen. Es como que el Sí. tema de saber administrar como el tema de los gastos, de los egresos, o sea, economía como tal, pues para mí es eso, ¿no? Saber darle un manejo al dinero. Listo, entonces ya vamos a saberle dar un dinero, administrar los recursos. Andrés Felipe Flores, ¿qué puede ser economía para usted? Buenas noches, compañeros y tutor. Para mí la economía pues influye en las decisiones cotidianas. Pero como tal, ¿qué? Esa hace parte para influir en las decisiones, listo. Pero como tal, ¿qué puede ser? Eh, pues Lo nos que usted muestra crea. cómo se produce, cómo se Sí, distribuye. listo. Distribución y producción. Vale. ¿Sí Sí. ven cómo estamos de cierta forma? Jenny Lorena Rodríguez, cuéntanos, ¿qué es para ti economía? Buenas noches. Para mí economía es como una disciplina que parte como de las necesidades y como deseos de los seres humanos, ¿no? Desde los bienes, desde la forma, desde, digamos, para adquirir la alimentación, el abrigo, la vivienda, todas esas necesidades nos obligan como a partir de la economía, digamos, con los bienes escasos como la tierra, en fin, diferentes cosas que de ahí nos parten como para subsistir. Listo. Ya Jenny nos está hablando también de factores económicos, los cuales son muy importantes. José, José, ¿qué es Buenas economía? noches para José todos. Sánchez, buenas noches. Para mí la economía es como la forma en que fluctúa un mercado para abastecer bienes y servicios a una población. Abastecer un mercado en una población. Entonces ya tenemos bastantes palabras, bastantes frases, las cuales podemos empezar a armar una definición un poco más completa. Luz, Luz Borges, ¿qué es para ti economía? Muy buenas noches compañeros, buenas noches tutores. Para mí es como una parte fundamental de nuestra sociedad, de nuestra vida diaria, porque pues gracias a ello es que nosotros como que tenemos roles como para funcionar, ¿sí? Porque por decir eso implica lo que son gastos, lo que son ingresos, eh, como de pronto dirían por ahí, sin la economía pues no sería, no habría funcionamientos, o sea, no habría funcionamientos en varios aspectos. No habían funcionamientos en varios aspectos. Sí, por Listo. decir un ejemplo, la agricultura, sin la agricultura no se mueve la ciudad, sin algunas cosas que maneja la ciudad no se moverían otras cosas. O sea, es como de pronto como un círculo. Para mí, yo entiendo que es como un círculo en el cual, como una cadena, se podría decir. Es más la definición que tengo. Listo. ¿Alguien más quiere complementar? Sí. Lady, cuéntanos. Buenas noches. La economía es todo aquello de bienes y servicios para satisfacer un bien común. Eh, Como podemos ver en nuestra casa también se maneja la economía en ciertos aspectos como en la parte como digamos de los gastos y los ingresos que entra al hogar
Y ese sería mi aporte. Muchas gracias. Listo, Lady, muchas gracias. Nosotros trajimos algunas definiciones de economía, ¿sí? Algunos autores nos han presentado algunas definiciones como tal y quiero que, según lo que dijimos aquí y lo que ellos dicen, pueden realizar o nos pueden de cierta forma acercar a esa definición. ¿Listo? Entonces, Hermelinda, ¿me ayudas con esa primera definición de Adam Smith? Con la lectura de esa definición. Perdón, profe, es que estaba un poquito acá en lo de la confirmación de la asistencia. ¿Me puede Tranqui. repetir la pregunta, profe? Qué pena. Que si me ayudas a leer la primera definición de Adam Smith. De Adam Smith. Ok. La economía está natural. Para Adam Smith, la economía está naturalmente ordenada a conseguir el aumento de la riqueza y no se plantea la posibilidad de que al servicio de otros. Listo. Aquí tenemos un primer autor, Adam Smith, es llamado el padre de la economía, ¿sí? Es uno de los economistas más importantes y él nos contextualiza en que la economía es el aumento de la riqueza y también nos dice que ésta debe ponerse al servicio de unos fines, ¿sí? Aquí vamos viendo, si ustedes ven, son 5 autores diferentes en 5 épocas diferentes, porque cada uno vivió en su momento. Adam Smith de 1723 a 1790, Karl Marx de 1818 a 1883, Alfred Marshall de 1842 a 1924, Mark Chosen nació en 1947 y aún es vivo, y Gregory Mankiw de 1958 y también sigue viviendo. ¿Por qué hago énfasis en estas épocas? Porque no es que el significado o la definición de economía varíe, pero como el tiempo ha transcurrido, hay diferentes innovaciones y de cierta forma también nos sirve según la temporada en que nos encontremos. Nosotros vemos aquí que acá hay economistas, hay administradores deportivos, hay psicólogos, N cantidad de profesiones. Y yo sé que a lo mejor más de uno se preguntará, pero ¿a mí para qué me puede servir el fundamento de la economía? Y les repito, esto inicia desde casa. Es el primer momento en que nosotros empezamos a ejercer la economía como tal. Sara Luz de la Cruz, ¿me ayudas con la definición de Karl Marx, por favor? La definición de Karl Marx nos dice que señala la producción como el eje central del proceso económico, al tiempo que desencadena un condicionamiento para intercambio, la distribución y el consumo. Bueno, ¿se acuerdan que ustedes ahorita hablaron de distribución y de producción? Pero también es muy importante el consumo. Todos nosotros somos consumidores, ¿cierto? Entonces, esa productividad, ese intercambio, esa distribución, ese consumo, es lo que de cierta forma empieza a organizar la economía. ¿Listo? Jailer Stewart, ¿me ayuda? ¿Me escuchan? Sí, señor. Hola, muy buenas noches. Sí, señor.
Listo. Jailer, Stewart, ¿me ayuda porfa con la definición de Alfred Marshall? Perdón, ¿me repite, por favor? Sí, señor. Que si porfa me ayuda con la lectura de la definición de Alfred Marshall. Listo. El señor Alfred Marshall, nacido en 1842, fallecimiento en 1924, afirmó que es el estudio de la humanidad en las ocupaciones ordinarias de la vida, examina esa parte de la acción individual y social que está más estrechamente conectada con la obtención y el uso de los requisitos materiales del bienestar. Listo. Entonces, vuelvo y les repito, todos somos consumidores. Por ende, ese es el bienestar de cada uno de nosotros. Cada cosa, cada actividad que nosotros realicemos de forma individual, sí o sí va a afectar en la parte social. Entonces, él ya empieza a ligar a esta economía como una ciencia social en la cual se debe trabajar en equipo. Paula Andrea Torres, ¿me ayudas con la definición de Mark Soukense? Aquí la idea es que todos estemos conectados y todos estemos poniendo cuidado como tal. Buenas noches. Buenas noches. Qué pena, este es el mismo feedback de la tutora Leite. De Fundamentos de Economía. Sí, señor. Puede ingresar aquí, no hay ningún inconveniente. ¿Listo? Pero es el mismo de la tutora. Sí, este es un CIPAS de Dialoguemos la Economía. Listo. Muchas gracias. ¿Listo? Bueno. Ofir López, ¿me ayudas con la lectura de la definición de Mark Skousen? Claro que sí, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Es un estudio mediante el cual los diferentes individuos hacen una transformación de recursos naturales en productos y servicios para ser distribuidos con las personas. Listo. Aquí también es algo muy importante porque ya nos empieza a hablar de factores, de recursos, ¿sí? Entonces, hablamos de tierra, trabajo, capital y tecnología, pero él hace mucho énfasis en esos recursos naturales. Y les digo el por qué. Esos recursos naturales son el inicio de cualquier cosa. Es la materia prima esencial, ¿sí? Cuando digo de materia prima esencial, es lo primero que nosotros debemos hacer. ¿Alguno de ustedes que me digan en dónde trabaja o en qué trabaja? ¿Mm? Yo en el sector salud. Listo. En el sector salud. ¿Qué utilizan en ese sector? En tu profesión o en tu actividad, ¿qué haces tú? Yo soy auxiliar de enfermería Sí. y actualmente me desempeño estoy en el área de radiología. Sí, soy transcriptora con los radiólogos de ecografías. Listo. ¿Y cuál es el recurso o la materia prima para poder desarrollar esa actividad? ¿El ecógrafo? Pensaría. Sí. No, ahí sí me corchas porque tú eres la dura. El equipo con el que se van a tomar, se va a usar para tomar las ecografías. Listo. Ese ecógrafo es la materia prima, digamos, para poder prestar el servicio, ¿cierto? Pero ese Sí, ecógrafo, señor. se imagino que está hecho de plástico, de vidrio, no sé qué otro material tenga. Y si ven que esos son los recursos de la tierra como tal, esos factores o recursos naturales que se necesitan sí o sí para poder realizar ese con las hojas para transcribir o el esfero para poder realizar la escritura de. Entonces yo me voy a esa base y esa base son esos recursos naturales. Miren hoy cómo estamos sufriendo, no solamente en Bogotá, sino en todo Colombia, y no solamente en Colombia, en muchas partes de Sudamérica,
por la escasez de agua que estamos teniendo en estos momentos. Un recurso natural, el cual es vital, y por eso hemos empezado a generar, y digo hemos empezado a generar porque la escasez de agua es hoy, pero creo que todos nosotros no hemos tenido la suficiente conciencia para cuidar desde hace, no el mes pasado, no el año pasado, sino hace muchos años, uno de los factores o recursos naturales tan importantes como es el agua. Terminemos con Gregory Mangio, ¿sí? Nayelis Álvarez, ayúdame con esa definición de Gregory Mangio. Bueno, Luz Enid Reyes, ¿me ayudas con la última definición de Gregory Mangio? Claro que sí, doctor. Buenas noches para todos. Es el estudio mediante el cual una sociedad gestiona los recursos que poseen. Listo, Gregory Mangio. listo. Entonces, miren, es una sociedad, ¿cierto? Vuelvo a hablar, o vuelven a hablar ellos, de que no es solo yo, sino el trabajo en equipo, el trabajo colaborativo. ¿Mm? Y es como yo, con los recursos que tengo, empiezo a gestionar de la mejor forma estas cosas. Y estas cosas, hago referencia a que si nosotros nos ubicamos en las diferentes regiones donde se encuentran o donde nos encontramos, cada uno tiene unos recursos naturales en mayor medida y otros en menor medida. Yo, por ejemplo, me encuentro en Bogotá, ¿sí? Entonces, me encuentro en Bogotá y aquí los recursos naturales son escasos, ¿sí? Son escasos por la cantidad de población que vive en la ciudad. Somos un sector o una región más dada a la parte financiera, a la parte industrial. Pero hay alguien, por ejemplo, que se encuentre no tanto en la parte rural, pero en un municipio donde su principal actividad económica sea la parte agropecuaria. Pues no en un Buenas municipio, pero sí en un departamento, en Caquetá. Pues yo de Listo. Zipaquirá. Buenas noches. Entonces, pues acá sí contamos con buenos recursos naturales. Listo. Vamos por partes, vamos levantando la mano, muchachos, porque somos muchos y entonces ahí es donde nos empezamos a entrecortar, ¿vale? Entonces, me hablaron de Caquetá. Un poquito caída. Sí, tutor. Que ¿Cómo no me vivo re- en un municipio, pues exactamente que dependa de la parte agropecuaria, pero pues sí, en el departamento, ¿no? En el Del departamento de Caquetá. Caquetá. Y claro que sí, es muy rica en sus recursos naturales, por ejemplo, los ríos, la fauna, la flora. Exactamente, allá de cierta forma, ese departamento, así como nos comenta nuestra compañera, es un departamento el cual es extenso y aparte de ser extenso es muy agropecuario, se explota agropecuariamente muchas cosas. Pero yo les Tutor, pregunto, ¿yo también qué? Discúlpame. yo también vivo en un municipio y en el mío sí hay como más esa parte agrícola. Por ejemplo, aquí es una zona donde se cultiva bastante plátano. También es Curumaní Cesar. También las personas, por ejemplo, en las veredas, cultivan mucho lo que es el pomelo y siempre lo exportan hacia otras ciudades. Los venden y lo llevan así a la ciudad. Sí, También lo que es las frutas, también. ahí tenemos esos recursos que empiezan a gestionar, ¿sí? Y son los recursos que cuenta cada región. ¿Por qué? Solamente hablándoles de Colombia, sabemos que tenemos diferentes pisos térmicos
Y al tener diferentes pisos térmicos, pues obviamente tenemos diferentes climas. Y al tener esos diferentes climas, pues la producción agropecuaria no se da de la misma forma en un lugar que en el otro. Esto es lo que empieza a hacer la economía como tal, y es administrar esos recursos. Recordemos que la administración de recursos se hace por dos cosas, principalmente por las necesidades. Y es que, ¿qué pasa? Que las necesidades de nosotros somos ilimitadas. Al ser necesidades ilimitadas, es donde nosotros sí o sí empezamos a generar un mayor gasto, un mayor consumo. Pero tenemos un interrogante. Esas necesidades son ilimitadas, pero los recursos, ¿cómo son? Los recursos son escasos, ¿sí? O son limitados. Entonces ahí es donde nosotros empezamos a administrar esos recursos para poder satisfacer esas necesidades que son ilimitadas. ¿Sí les quedó claro ese concepto de economía con el pensamiento que ustedes tenían con estos autores y con lo que debatimos aquí? Sí, Y, profe. y lo Sí, digo de señor. verdad, muchachos, porque Sí, yo sé señor. que nosotros, como les dije al comienzo, nosotros normalmente nos decían económico y díganme si lo primero que se les venía a la cabeza no era como barato. Pero entonces ahí también viene una frase que dice que lo barato sale caro. Entonces por eso de economía creo que era primordial tenerlo claro para que podamos desarrollar de cierta forma esta actividad. Debemos decir que la economía, como empieza en casa, pues empieza también a generar un escalonamiento. Y ese escalonamiento es casa o familias, empresas, gobierno y exterior. ¿Y por qué digo exterior? Porque hoy en día somos un mundo globalizado. ¿Mm? Y al ser un mundo globalizado es donde nosotros empezamos a generar un contexto económico no solamente nacional, sino que internacional. Ya empieza a haber una mayor competencia. Como les dije, aquí en Colombia tenemos diferentes pisos térmicos, tenemos también diferentes climas. Entonces ahora también cerrémonos un poquito para Sudamérica y ahí lo hacemos también toda América, todos los continentes, en donde de una u otra forma se empiezan a desarrollar otro tipo de actividades económicas. Nosotros aquí en Colombia, debo decirles que somos un país afortunado. Y somos un país afortunado, pero que al mismo tiempo no hemos sido organizados. Y no hemos sido organizados, ¿por qué? Porque aquí nosotros no tenemos estaciones. Tenemos dos fenómenos que llamamos el del niño y el fenómeno de la niña, pero de una u otra forma somos productivos los 365 días del año. Creo que eso, al ser tan bueno, nosotros no lo hemos explotado de la mejor forma y no nos hemos organizado de la mejor forma. Si ustedes van, por ejemplo, o leen o investigan de países donde hay estaciones, entonces las estaciones son, ¿quién me recuerda cuáles son las 4 estaciones? Primavera, verano, otoño. Otoño, primavera y invierno. Otoño, primavera, verano e invierno, ¿cierto que sí? Esas 4 Señor. estaciones, pues ustedes ven que no son tan productivas. Si nosotros aquí ¿Cuánto debe el celular? tenemos inconvenientes con dos fenómenos, fenómeno del niño y de la niña, ahora imagínense los países que tienen estas 4 estaciones. No pueden ser productivos los 365 días del año, sino que muchos de ellos son solamente 4, otros 6, otros 8, depende de dónde se encuentren. Pero sí o sí les toca empezar a organizarse
para esos meses que no son productivos. Y no son productivos en la parte no solamente agropecuaria, sino... Vamos cerrando, muchachos, los micrófonos, por favor. ¿Sí? Gracias. Entonces, no solamente en la parte agropecuaria, porque es que también cuando hay estaciones, vámonos nosotros a cuando llueve, aquí, cuando cae un aguacero, ¿nosotros qué hacemos? ¿Qué hacen ustedes? ¿Salen o no salen? No, procuramos no salir, porque pues de pronto como que incomoda un poquito, pero si hay que hacerlo, toca hacerlo. Claro, pero Bueno, entonces ahora profe, imagínense, dependiendo de dónde se encuentran, digamos, el costeño siempre se guarda. En cambio, en Medellín, Bogotá, la gente ya tiene la tendencia de que si está lloviendo, igualito sale con su paraguas. exactamente, son las culturas de cierta forma, pero entonces yo les pongo ese ejemplo porque imagínense los países donde la nieve no los deja transitar como normalmente lo hace. Entonces el comercio, perdón, también empieza a interferir, empieza a cerrarse. Nosotros aquí, de cierta forma, podemos ir a la tienda, si se nos quedó un tomate, fuimos por tomate y cebolla y se nos quedó el tomate, nos devolvemos, ¿sí? Allá es un poco más complejo por eso mismo, porque el comercio empieza a cerrarse en ese contexto internacional en donde están esas estaciones. Entonces, la economía empieza a generar un mínimo de riesgos. Y ese mínimo de riesgos, pues basado en las decisiones que nosotros tomamos basados en esa economía. ¿Qué hacemos? Generar nuestras existencias, es decir, lo que nosotros tenemos, y según lo que nosotros tenemos, pues obviamente vamos tratando de llenar lo que nos falta. Aparte de eso, tenemos la economía y la política van muy de la mano. Entonces, esa economía política en el contexto internacional, pues empieza a influir mucho y a influir de cierta forma que empezamos a encarecer o a abaratar muchos de estos bienes o servicios. Les pongo ejemplo claro, la guerra entre Ucrania y Rusia, ¿sí? Que no ha terminado, lastimosamente, y que queda al otro lado de nosotros, al otro lado del mundo, como se diría, nos ha afectado y nos afectó mucho lo que fue, por ejemplo, el año pasado. Ucrania es uno de los principales productores de maíz y el maíz es la base de la producción de insumos o de purina, digámoslo, para los diferentes animales, cerdos, vacas, ovejas, ¿sí? Esa es la base. Como Ucrania está en guerra con Rusia, pues genera una menor producción de maíz. Entonces, ¿qué va a pasar? No se está llenando el consumo completo de maíz y empieza a aumentar su precio porque hay una menor productividad de ese bien, lo que hace que empieza a encarecer los productos de la canasta familiar. ¿Nos está afectando a nosotros o no? Claro, profe, creo que yo escuché por las noticias que por eso era que acá se iba a incrementar el costo de esos productos y sobre todo de los pollos, de los huevos. Entonces, creo que ahorita el presidente Petro abrió la empresa Monómeros y ella produce todo eso y ya pues por eso es que la cubeta de huevo ya está más barata, los pollos más baratos, la purina más económica. Debido a eso, sí, todo es como una cadena, si allá están mal, pues acá Exactamente. nos impacta gravísimamente porque nosotros no exportamos sino importamos de allá, entonces de Ucrania, entonces, pero creo que la empresa Monómeros es la que está ahorita encargada de eso, ¿verdad, profe? ¿O estoy equivocada? No estoy muy No. segura. Todavía hay mucha producción que se está, digamos que a raíz de eso, pues se empezó a generar mucha productividad de ese bien,
Pero lo que les digo, miren dónde está. Estamos al otro lado del charco, diciéndolo de cierta forma, y cómo nos afecta a nosotros. ¿Sí ven? Entonces, Sí, señor. hay muchas variables que afectan la economía. Y entre esos, pues les acabo de decir, los costos, los salarios. Aquí estamos contentos porque el salario aumentó en el 10%, en el 12%, en el 9%, en el 8% en los últimos años, pero no hemos visto o no vemos cómo ha aumentado también los precios de la canasta familiar. Si gano más, pues obviamente voy a generar un mayor pago de seguridad social. Sí o sí, todo eso va ligado a las ventas, porque esto es una economía circular en donde, les repito, somos personas, familias, empresas y gobiernos, y esa se mueve circularmente en la competitividad de las organizaciones. Somos un mundo globalizado, como les decía, entonces estamos hablando de exportaciones e importaciones. El presupuesto, para hablarles rápidamente, ustedes, por ejemplo, en las empresas privadas, ¿sí? Que trabajen, ustedes ven que año a año esas empresas hacen un presupuesto no solamente de ventas, sino un presupuesto también de compras, pero estas van basadas al precio del dólar. ¿Por qué? Porque somos importadores y exportadores, somos una economía abierta, ¿sí? Eso genera unos gastos financieros, el cambio del dólar genera unos gastos financieros y sí o sí, pues empieza a haber formalidad e informalidad empresarial. Aparte de eso, hay un pago impositivo, tenemos un endeudamiento en el cual generamos, ya sea interno o externo, y vuelvo a esa compra de materias primas que nos está encareciendo esos productos finales. Entonces, todas estas variables afectan la economía y es algo que nosotros en el día a día tenemos, ¿sí? El objeto de la economía, como ustedes decían, es producir, distribuir y consumir, ¿sí? Esos son los tres ejes fundamentales. En ese proceso de extracción, producción, distribución, intercambio y consumo de bienes, todo eso es requerido por la sociedad, por todos nosotros. Entonces, nosotros como seres humanos, pues necesitamos satisfacer esas necesidades que les recuerdo son ilimitadas y son ilimitadas porque cada vez nosotros queremos más, pero tenemos un bolsillo que es limitado, unos recursos que no están disponibles 100%. Y eso nos sucede absolutamente a todos. ¿Cómo empiezan a prosperar? Por medio de que la sociedad se agrupe, comercialicen, prosperen, operen y sobrevivan. Ese es el objeto básico de la economía. Producción, distribución y consumo. Aquí hay algo clave y es algo clave para que cada uno de ustedes, según la profesión que desarrolle, según la región en donde se encuentre, empezamos a preguntar. Y es el recurso escaso, el recurso humano que somos y el recurso humano que tenemos en nuestra región, en nuestro municipio, en nuestra ciudad, ¿sí? Y entonces ese recurso humano, más esas necesidades que son ilimitadas, empiezan a generar un problema económico. Y es que no podemos satisfacer todo, ¿sí? Al no poder satisfacer todo, empiezan a surgir esas tres preguntas. Esas tres preguntas que hacen referencia a qué producir, cómo producir y para quién producir. Entonces, ¿qué producir? Depende de lo que yo tenga, ¿sí? Y yo pongo el ejemplo loco en que si yo vivo en Boyacá o en Pasto,
¿Será que yo me puedo ir a poner una tienda de vestidos de baño? ¿Será que es lucrativa? ¿Qué creen? ¿Mm? No, señor, ¿Cómo, porque allá profe? no Perdón. hace calor. ¿Cierto? O sea, es algo básico. Entonces es lo que yo produzco y quién lo necesita, ¿sí? Pero entonces también necesito saber qué recursos del país, qué recursos tiene ese país y con cuáles cuenta para poder tener o cubrir esas preferencias ciudadanas. Ahora, ¿cómo producir? ¿Cómo producir según la tecnología, según ese recurso humano, ¿sí? Y según la calidad y cantidad de empresas que tenemos en cuanto a públicas y privadas? Porque esas son las que van a producir. Y la última pregunta es, ¿ese para quién producir? Y es según las necesidades. Hay unas necesidades, una pirámide de necesidades de cierta forma, y hay unas necesidades básicas en el cual nosotros empezamos a cubrir. Y empezamos a cubrir, ¿en qué sentido? Ustedes el día 15 o el día 30 o el día que les pagan, ustedes empiezan a administrar ese recurso, que es ese salario, pagando algo de primero siempre, y es lo más importante. Entonces unos me dirán, no, yo lo primero que pago es el arriendo. Otros me dirán, no, lo primero que pago o lo primero que compro es el mercado. Pero es cierto que empezamos a tener unas necesidades y a cubrir esas necesidades según la importancia, y eso es lo mismo para todos. Todos, de una u otra forma, empezamos a administrar esos recursos. ¿Qué nos empieza a modificar? Y es, ¿qué es primordial para mí? Lo que es primordial para mí, para Jailer puede ser de segundo, ¿sí? O para Nayelis puede ser de tercero, o para Angie puede ser de cuarto, ¿sí? Para Ana de quinto, no sé. Porque cada uno tiene una canasta de necesidades tan grande que esas necesidades empiezan a contribuir o a mejorar mi calidad de vida. Por eso, ese contexto de economía lo tenemos que tener nosotros en el día a día. Por eso ese contexto es en el que nosotros debemos desarrollar y ver por medio de algunos conceptos o un léxico económico que nosotros llamamos oferta y demanda, que esa oferta es compradores o vendedores. Compradores y vendedores. No, pero ¿quiénes son cuando yo hablo de oferta, qué puede ser? ¿El comprador o el vendedor? El comprador. El vendedor. Los vendedores. Oferta, el que oferta, el que vende, ¿cierto? Que vende, Y sí. y el demandante, ¿quién es? El cliente. El que compra. El que compra. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes son ofertantes o demandantes? Las dos. Las dos, ¿por qué? Las dos. Pues porque, por lo menos en mi caso, yo trabajo con una compañía que se llama Jambal y pues compro y vendo. Exactamente, nosotros somos ofertantes de nuestros servicios, ¿sí? Nosotros somos ofertantes de nuestros servicios, o los que tienen empresa también de producción, y somos consumidores, por ende también somos demandantes. ¿Listo? Entonces es muy importante que tengamos eso. Aquí yo veo abogados, veo psicólogos, ¿sí? Veo licenciados en educación, muchas carreras. Y ustedes, depende en el municipio que se encuentren, estudiaron esa carrera o están estudiando esa carrera para poder satisfacer una necesidad que tiene el pueblo, ¿sí? Cuando hablo del pueblo, hablo en general. Y entonces, ustedes tuvieron que ver varias cosas al momento de decidir. Una de ellas, creo que principalmente es que les guste lo que están estudiando, ¿cierto? Y dos, es porque pueden cubrir la necesidad con la profesión que ustedes están estudiando, ¿cierto?
Entonces muchos dirán, no, es que aquí en la ciudad falta o sobran o es mejor que yo estudie porque, y vuelvo a las tres preguntas, ¿qué producir? ¿Cómo producir? ¿Y para quién producir? ¿Sí? Entonces, esas tres preguntas son importantes en todo momento y en la contextualización que ustedes tienen, desde su región y desde su profesión. Ofir, levantaste la mano, ¿quieres decir algo? Hola, tutor, buenas noches y compañeros. Sí, quería hacer, digamos, dos aportes con respecto a los temas que estaba tocando anteriormente y es con respecto a los países que sufren, no, que tienen las estaciones. Digamos que aun cuando el tema de los sectores productivos no son tan constantes en ese año, digámoslo así, pero digamos, eso ha llevado a que ellos se organicen, ¿sí? Digamos que se provean y aprendan a ser recursivos respecto a lo que tienen en el entorno. Entonces, digamos que eso, nosotros somos privilegiados tal vez por el clima que tenemos en esta región, pero los países que no, igual saben sacar un provecho de las condiciones extremas que así tiene. Y lo otro es el aporte respecto a factores económicos que nos afectan. Tema muy puntual, la fluctuación que tiene el dólar, que a nosotros nos afecta de manera directa, y la incidencia que se tiene en la economía. Yo, por decir, trabajo con una compañía en la parte comercial que importa y comercializa tecnologías para el tratamiento del agua. A pesar de que la economía se ve afectada, yo creo que nosotros o el mercado se adapta de acuerdo a las necesidades que tienen los clientes. Y de igual manera las empresas que importamos y que nos afecta mucho el tema de cómo fluctúa el dólar, también nos vamos organizando dependiendo de las tendencias de ese mercado. Un ejemplo muy puntual y es que yo estoy en la división de tratamiento de aguas y trabajamos con las principales empresas de ingeniería del país, suministrando lo que son equipos y tecnologías para tratamiento de agua, pero como se ha marcado la tendencia de la economía este año, nos ha permitido no suministrar nuevas tecnologías para proyectos, sino proveerle a los clientes consumibles para que puedan realizar las labores de operación y mantenimiento. Entonces, a lo que voy es que todo se va adaptando y el mercado nos va impulsando a organizarnos desde adentro, pero la economía no deja de trabajar. Ese era mi aporte. Totalmente de acuerdo, Fir. Por eso yo les decía, nosotros somos unos privilegiados de cierta forma en ser productivos los 365 días del año. Y esos países que tienen estaciones como tal, no es que dejen de producir, sino que les ha tocado organizarse de cierta forma para, depende la época en que se encuentren, producir de otra forma. Entonces aquí nosotros somos un mercado tan abierto de 365, 24/7, ¿sí? Que eso ha hecho personalmente, creo que no nos organicemos de la mejor forma para producir o explotar mejor esos recursos. ¿Alguien más quiere aportar algo? Profe, yo tengo una pregunta. Señor. Buenas tardes para todos. Existe, la pregunta es la siguiente, ya que estábamos hablando de la estacionalidad frente a la capacidad productiva, ¿existe alguna evidencia, estudio o referencia que establezca alguna correlación entre precisamente los países que estamos en la zona tropical o en la zona que no tiene estaciones versus los países que están en los hemisferios que tienen estaciones? Porque pues sí, para nadie es un misterio que la mayoría de esos países son precisamente los países que están en la esfera de desarrollo económico, pero pues obviamente hay factores históricos, sociales, pues que están involucrados, pero no sé si existe alguna, digamos, evidencia de que correlacione esa condición de subdesarrollo de nosotros que estamos en el trópico versus a los que están
en estaciones. Gracias. Hay muchos modelos, obviamente, y todo esto es basado en estadísticas. Esas estadísticas pues son los agregados económicos que nosotros llamamos, como son el Producto Interno Bruto, las exportaciones, las importaciones y el análisis de cierta forma de estas variables son las que nos dan la conclusión de lo que les estoy comentando. Que tal cual esos países que están, por ejemplo, en los hemisferios, son productivos, porque deben ser productivos, pero son productivos ya en otras cosas. Recuerden que deben ser, según los recursos del país que se tienen, pues con eso mismo es que yo empiezo a trabajar. Y cada uno de nosotros también lo hace, según los recursos que nosotros tenemos, es que nosotros empezamos a desarrollar esa actividad o ese fin. Entonces, todas esas evidencias como tal son basadas en las estadísticas, en los informes que se presentan trimestral, semestral y anualmente en los países. ¿Qué se tiene en cuenta? Empleo, educación, Producto Interno Bruto, PIB per cápita. Todas estas variables son las que nos dan esa conclusión como tal. ¿Vale? Perfecto, gracias, doctor. Queremos para el día de hoy, el doctor Armando Cáceres nos va a complementar con un caso que también sucedió hace 15 días, en el cual unos nos vimos afectados, otros no tanto, otros no nos vimos afectados, y vuelvo a lo mismo, depende de la región, depende de la profesión, depende a lo que nos dedicamos, ¿sí? Y antes de esto quiero hacer el preámbulo de la pandemia, que en la pandemia a la mayoría de las industrias les fue mal, pero a otras les fue muy bien, ¿sí? Y fue un inconveniente, problema, un contexto económico a nivel mundial que generó crisis, pero hubo unas industrias que sacaron provecho de eso. ¿Y por qué sacaron provecho de eso? Porque ¿cuánto valía un tapabocas antes de pandemia? ¿Quién lo 500. recuerda? ¿Cuánto costaba en pandemia? 100. ¿En pandemia 100 pesos? No creo. Depende. No, antes de pandemia valía como 200 y en pandemia ya 800 hasta 1000 pesos. 1500, 2000. Dependiendo, ¿cierto? Depende en la zona, en lo crítico que estábamos. Y hoy en día, miren lo que sucede también. Entonces, si ven el contexto, entonces podemos decir, no, a nosotros nos fue mal, pero a la industria que generaba esos tapabocas, ¿cómo le fue? ¿Sí? Excelente. ¿Sí Muy ven? bien. Entonces, si ven, el contexto es diferente para todos. Y entonces queremos traer este caso del paro de transportadores que se generó hace más o menos 15 días. ¿Listo? Doctor. Doctor, disculpe, lo que pasa es que yo tengo Muy una buenas clase a las Muy buenas 7, o sea, noches, tenía la clase a doctor. las 7, pero dije como que entraba a las 7:30 para demorar un poquito más en esta. No, Muy buenas no hay noches. ningún inconveniente si me retiro. No, señora. No, señora. Bueno, Muy buenas muchísimas noches. Cordial saludo, muy Buenas buenas noches. Doctor Jairo Haller, cordial saludo. Apreciados estudiantes, doctora Eunice, doctora Mónica, cordial saludo. Ángela, perdón. Cordial saludos. Sí, uno de los temas que tiene mucha importancia dentro de la economía, como esta es una economía de mercados, entonces interactúa la oferta y la demanda. Quien se atraviesa por medio de la oferta y la demanda son los precios, lo cual estamos regulados por una economía de precios. Los precios tienen una significancia muy importante para la canasta familiar o para los ingresos económicos que tienen las personas o las familias que habla el doctor Jairo. Respecto a el comportamiento que tienen las familias, todos
viven en función de unos ingresos y los ingresos provienen de los sueldos y los salarios. Eso sería la disponibilidad que tienen las familias para adquirir sus alimentos, sus bienes o sus servicios. Encontramos un aspecto que es relevante dentro de nuestra economía. Nosotros giramos alrededor del vaivén o alrededor de los comportamientos que tiene la economía a nivel, pongámoslo, a nivel nacional. El impacto que puede generar este efecto que es el paro de los transportadores, obviamente que tiene afectación a muchas personas que dependen también de la economía diaria o de la economía permanente, porque la economía es cíclica y cuando es cíclica entonces está sujeto a este tipo de comportamientos. Se dice que el paro de camioneros en Colombia surgió como respuesta a un aumento de precios de la CPM o el diésel que subió el 20%, pasando de 9.456 pesos a 11.360 pesos por galón, lo cual significa de que estos cambios generan algunas modificaciones, algunas alteraciones. El solo hecho de subir el precio de estos combustibles afecta automáticamente el precio de los demás bienes y servicios que giran alrededor del consumo permanente que tenemos todos los colombianos. Ustedes estaban diciendo que todas las personas son consumidoras, todos necesitamos consumir bienes y servicios, que son los alimentos, que es la educación, que es el transporte, que son los servicios públicos. Necesitamos permanentemente de esos bienes, pero hay alguien que también los está produciendo, o los empresarios están produciendo, lo cual significa de que hay una correlación entre la relación que hay entre los demandantes y los oferentes. Hay un comportamiento de la oferta de mercado, pero un incremento de los precios afecta a toda la economía, a todos los bienes y servicios pequeñitos que necesitamos consumir nosotros. Pero vale la pena hacer una aclaración dentro de estos comportamientos, de estos precios, por lo menos de este combustible que afecta el transporte de todas las personas, lo cual significa que hay un incremento. El solo hecho de subirle al combustible, hay una afectación también en los productos que están transportando los consumidores, los transportadores. Pero a la vez, el paro de camioneros afecta a la economía. ¿Y cómo la afecta? Por el índice de precios al consumidor o la inflación, efectos inflacionarios que nos puede producir. Pero antes de todo eso, nosotros contamos o tenemos unas restricciones presupuestales. ¿Qué quiere decir estas restricciones presupuestales? Que nosotros vamos al mercado con cierta cantidad de dinero para comprar los bienes y servicios que proveemos a diario, semanal, quincenal o mensual. Ese es el comportamiento que tienen todos los consumidores de proveer de alimentos. También proveemos de servicios y también proveemos de educación y también proveemos de transporte, de muchos aspectos que tienen afectación directa para los consumidores o los que hacen parte de la demanda. Lo cual significa de que estas restricciones presupuestales tienen un tope máximo que son mis ingresos. Yo no puedo gastar más de lo que gasto, de lo que gano. ¿Por qué? Porque de alguna manera no voy a proveer la cantidad de necesidades que tengo yo. ¿Y cuáles son las necesidades? Necesidades de alimentos, necesidades de transporte, de vestuario, de educación, de los mismos servicios. Entonces son cosas inmediatas que se están consumiendo permanentemente. El productor no va a decir como las 3 preguntas que se hacían al comienzo de esta CIPAS taller. ¿Qué producir, cómo producir y para quién producir? El productor no va a producir todos los bienes y servicios que necesita la economía, va a producir una parte de los bienes y servicios que produce la economía, lo cual significa de que no tiene sino una capacidad muy pequeña para producir sus bienes y servicios. Por ejemplo, los panaderos. Los panaderos de una ciudad, llamémoslo como Sogamoso, Duitama o Tunja, no pueden abastecer toda la cantidad de productos que producen los panaderos para Tunja.
tiene que ser una parte muy pequeñita porque no tienen la capacidad ni económica ni financiera para producir toda esa cantidad de pan que demanda nuestros consumidores de pan. Entonces tenemos unas restricciones presupuestales, tanto los productores como los consumidores tenemos esas restricciones. Y un cambio o una variación de los precios por algún efecto, como pueden ser los paros o el paro de los transportadores, lo cual significa de que va a cambiar su nivel de consumo, porque los salarios son constantes. Los salarios no viven subiendo cada semana o cada 15 días o cada mes, son constantes. En cambio, los precios sí tienen fluctuaciones de acuerdo a las condiciones de los mercados. Estos son efectos exógenos, o sea, de afuera, que no se pueden controlar directamente desde la interacción que hay entre la oferta y la demanda. Para eso existen esas condiciones de regulación de precios, pero el Estado no puede intervenir esta regulación de precios porque corresponde directamente a una economía de mercados, lo cual significa de que el incremento en el precio de la CPM tiene un impacto directo en la economía. Hay una afectación directamente a la economía de todas las personas que giramos alrededor de todos estos consumos. Por ejemplo, el impacto que tienen un paro para la ciudad de Bogotá, que es múltiple porque tiene más de 6, 7 millones y medio de habitantes, lo cual significa de que el solo paro de que no tengan el transporte diario permanente que tienen ellos para movilizarse en el mismo Bogotá, tiene unas implicaciones para todos los trabajadores, lo cual tienen que conseguir un transporte mucho más costoso o un tipo de transporte que sea mucho más costoso, que valga el doble o 3 veces o 4 veces para poderse desplazar a sus sitios de trabajo, lo cual tiene una afectación en su nivel de ingresos, porque él tenía destinado una cantidad de dinero para consumir, para pagar los servicios que son de transporte. Eso tiene una implicación. También hay otra implicación sobre los combustibles, porque los combustibles, en el hecho de que suba el precio de los combustibles, seguramente el transporte va a tener algún incremento. ¿Por qué? Porque es la afectación que van a tener ellos por esa condición. Sin embargo, hay que tener en cuenta otros aspectos que afectan directamente el consumo de las personas que consumen transporte o que necesitan ese servicio para poderse desplazar hacia sus sitios de trabajo o a sus sitios de educación o a sus sitios que no lo pueden hacer el desplazamiento por las distancias tan largas, no pueden hacer los desplazamientos a pie o por otro medio, porque tienen también un problema de tiempo para llegar a sus sitios de trabajo, lo cual genera algunos cambios, unas modificaciones. Mire, el solo efecto que causa el paro de transportadores, la sola afectación en el transporte, tiene implicaciones en la variación de precios de todos los bienes que necesita la economía, no solo de Bogotá, de Medellín, de las grandes ciudades, y también el efecto que produce en las poblaciones pequeñas. En las poblaciones pequeñas no tiene esa dinámica que se presentan, por ejemplo, como en Bogotá, un paro de transportes. En las poblaciones pequeñas, pues las distancias son un poco más cortas y esa afectación no tiene mayor impacto, pero sí tiene impacto en la subida de los precios de los consumidores, lo cual significa que si el costo del diésel aumenta, se incrementarán los gastos del transporte, aumento que se traslada a los precios de los bienes y de los servicios que produce nuestra economía, afectando a los consumidores mediante procesos inflacionarios de corto plazo, aspecto que afecta la calidad de vida de los ciudadanos. Esta es una conclusión que tenemos nosotros, o que se considera por este CIPAS taller, que mire la afectación en una economía de mercados de un solo paro de los transportadores, las implicaciones que tiene para los demás consumidores, lo cual significa de que este efecto va a ser visualizado en la inflación que nos va a representar, pero no dentro de un mes, ni siquiera en este mes, que va a ver reflejado dentro de 2 meses, porque ese es el impacto que produce en la variación de los precios de los consumidores. Entonces, una relación que tiene dentro de la economía de mercados que manejamos nosotros, que es la oferta y la demanda,
y que yo digo que se atraviesa el precio es el determinante para ver el comportamiento de la oferta y la demanda. Y un paro de los transportadores tiene unos incrementos, tiene unos cambios en el consumo de combustible. Quien consume el combustible como es el ACPM o el diésel, tiene unas implicaciones para los incrementos de los demás bienes y servicios que giran alrededor de la economía. Un cambio del 20% de 9.456 pesos a 11.360 tiene una connotación muy importante dentro del nivel de precios que tienen todos los consumidores. Ese solo incremento del 20% afecta a toda la economía. ¿A quién golpea más de la economía? A las personas que tienen los ingresos, los que tienen menores ingresos, que son las personas mucho más pobres, que no tienen esa capacidad de tener un nivel de ingresos alto, mediano o ligeramente aceptable para poder enfrentarse a este tipo de cambios que produce la economía. Lo cual significa de que esos son efectos que no son controlados por nadie, no se pueden controlar. Son efectos que tenemos que enfrentarnos de acuerdo a las necesidades que tiene nuestro mercado. Y la importancia que tiene nuestro mercado es que está correlacionado al índice general de precios o el IPC, que es un índice que mide el comportamiento o la variación de los precios de los bienes que están consumiendo permanentemente todos nosotros que somos demandantes de bienes y de servicios. Nosotros siempre necesitamos comprar arroz, necesitamos comprar panela, necesitamos comprar pasta, necesitamos comprar alimentos, y esos alimentos los provee directamente la economía, lo cual significa de que esos pequeños cambios van a incrementar los consumos de los bienes que van a demandar nuestra economía, lo cual significa de que sí va a tener un efecto muy importante dentro del índice como la inflación, el índice de precios como la inflación, y eso va a tener una afectación también a los consumidores. Pero ¿a quién afecta más directamente o quién va a tener de pronto la mayor, llamémoslo como de alguna manera, el mayor impacto, la mejor? Son las personas que tienen ingresos muy medios, muy bajitos, porque no pueden satisfacer enfrentarse a ese tipo de cambios que produce nuestra economía por efectos de lo que representa el paro de los transportadores. Esa podría ser una apropiación, una de las variaciones que puede producir un solo efecto, como es el paro de los transportadores frente al nivel de ingresos que tienen todos nuestros consumidores o todos nosotros. Adicionalmente, nosotros tenemos unas restricciones presupuestales porque los ingresos son fijos, son constantes durante todo el año, los ingresos de los trabajadores. Aquellos que son, llamémoslo de alguna manera, asalariados o que dependen de un sueldo o de un salario, entonces ellos tienen los ingresos fijos, constantes, no tienen ninguna variación. ¿Cuándo se presenta la variación? Cuando cambia el año. Entonces, en esa medida hay una variación de índice de precios a los consumidores, lo cual significa de que las restricciones presupuestales, nosotros no tenemos toda la plata para poder ir al mercado y esperar que hayan subido los bienes y servicios que demando yo como consumidor por las afectaciones que tiene, porque no me puedo enfrentar a esos cambios tan bruscos que tiene la economía, porque mi nivel de ingresos es constante, es permanente, no puede tener esos cambios. Eso sería un aporte que le puedo dar sobre los efectos que producen los paros frente al consumo a partir de la demanda que ustedes están estudiando y que están viendo cuáles son los cambios que tienen los diferentes comportamientos de las demandas. Las demandas se pueden ver en 6 casos, que es la elasticidad, precio de la demanda, la inelasticidad, la demanda unitaria y la demanda mixta. Y ahí se pueden conjugar diferentes cambios que producen los precios frente a un aumento de los bienes demandados y un aumento también de los precios de los productores. Entonces ahí nos podemos dar cuenta de los comportamientos que tiene nuestro nivel de ingresos frente a un impacto que puede generar muchas repercusiones a los consumidores por parte de del paro de los transportadores, como un ejemplo que nosotros podemos denotar que sí
afectación y hay mucho más afectación a las personas que tienen ingresos muy bajos. ¿Por qué? Porque se les van a subir los precios de los bienes que están consumiendo. Esto sería un aporte de doctor Jairo Haller. No sé si de pronto lo podemos discutir con los estudiantes, si sufrieron alguna afectación aquellos estudiantes que viven en Bogotá o que viven en Medellín, que el paro de los transportadores le haya afectado, por ejemplo, su movilización el día del paro y la cantidad de dinero que tuvo que sacar para transportarse de un sitio a otro a su sitio de trabajo para cumplir con sus obligaciones laborales. Adicionalmente, eso no estaba previsto dentro del nivel de ingresos que tiene, porque uno tiene una destinación muy clara de la cantidad de dinero que tiene que gastar en su transporte, lo cual un incremento por efectos del paro, porque el paro va a parar de alguna manera, va a generar algunas barricadas o algunas restricciones al desplazamiento que tienen las personas, por ejemplo, con Transmilenio. Entonces tiene que buscar otro tipo de transporte para poder atender sus necesidades laborales. Ese es un aporte que le puedo sugerir al doctor Jairo, a ver si de pronto algún estudiante quiere hacer algún aporte sobre el efecto que surgió el día del paro frente a las implicaciones que tiene para poder desplazarse, por lo menos a sus sitios habituales laborales o de pronto a estudiar o de pronto atender todas sus necesidades que tiene. Gracias, doctor Armando. De verdad creo que el doctor Armando nos mostró de cierta forma cómo a nosotros o cómo nosotros sufrimos desde los diferentes aspectos. Y desde los diferentes aspectos hago referencia a que cuando fuimos a la tienda a comprar y cuando fuimos a poder ir a trabajar, ¿cierto? En las principales ciudades. Y vuelvo a lo mismo, las personas en los municipios se afectaron de una forma diferente a las grandes ciudades, ¿sí? Y se afectaron en la parte de producción. Cada uno de nosotros, desde la profesión, vuelvo y les digo, y desde em, la región donde se encuentren, nos generó una afectación diferente. Entonces vamos a hacer 3 participaciones que tenemos aquí. Lady Natalia Campas. Hola, buenas noches para todos. ¿Me escuchan? Sí, señora. Bueno, vale. Una manera en la que a nosotros nos afectó el paro, por ejemplo, yo resido en la ciudad de Buenaventura. Buenaventura es el puerto principal de Colombia que moviliza más del 70% de la carga a nivel nacional para importaciones y exportaciones. Yo me desempeño laboralmente como despachadora en una empresa de transportes, entonces nosotros este tipo de paros lo vivimos de una forma directa y nos afecta tanto a los que trabajamos en empresas como a los locales. ¿Por qué? Porque a pesar de que en Buenaventura se moviliza la mayoría de la carga, nosotros no tenemos como este sistema de producción o de agricultura, a pesar de que contamos con la pesca. Para nosotros el abastecimiento se vive a través del sistema de transporte. Entonces nos escaseamos muy rápido de alimentos, ya que aquí solamente se distribuye alimentos 2 días a la semana. Es decir, que el paro fue de un momento a otro porque se avisó que se cerraba el jueves, pero se cerró el miércoles y el jueves es el día de abastecimiento. Entonces ya el jueves había menos recursos para abastecer los hogares localmente. Ya a nivel de empresa, para nosotros nos afectó demasiado la parte de las tarifas, porque los clientes vienen trabajando unas variaciones. Por ejemplo, nosotros en el transporte es como la oferta y la demanda. Si nosotros manejamos cierta cantidad de clientes, pero en el momento no hay, no llegan motonaves, no llegan buques, digamos por decir un ejemplo, trabajamos con 6 clientes y de momento nada más hay 3. Entonces ellos varían sus tarifas y los fletes que se le dan a los terceros y a las empresas para transportar los recursos. Una afectación que tenemos, nosotros vivimos también directamente el tema de la guerra por el tema de los fertilizantes y muchas materias primas que entran a Colombia para la producción, al igual la distribución y la salida que nosotros teníamos para el carbón, porque esto no nos da un retorno vehicular. Por ejemplo, si entra
fertilizante o abono y nosotros lo bajamos hacia Bogotá, pero no se está exportando carbón. No tenemos como esos vehículos que bajan hasta Bogotá, suban hasta Buenaventura y se sienta esa transición. En el paro a nosotros nos afectó mucho, como lo repetía anteriormente, más que todas las empresas, por variaciones del Ministerio de Transportes y CETAC, tarifas, y que los clientes están proyectados a ofrecer unas tarifas precisas. Por ejemplo, en el caso de Doria, que ellos, su materia prima es el trigo, entonces presentar estas variaciones por el paro y por el combustible no es de beneficio para ellos ni para nosotros que se presenten estas variaciones ni estas alzas, porque como lo explicaba el doctor anteriormente, no son cosas que se proyectarán de pronto instantáneamente, pero sí tendrán repercusiones a futuro. Entonces, localmente, empresarialmente, se sintió el paro y la afectación del paro aquí en Buenaventura. Gracias, Lady. Miren cómo ella, desde el contexto de la región y desde la profesión, que directamente le pegó este paro de transportadores, nos explicó de una forma que se hizo y que generó. Mirna Ludivia. Buenas noches, tutores y compañeros. Yo estoy en este momento en el departamento del Huila, en Pitalito, zona sur. Nos afectó, pero creeríamos que en el Huila se han presentado muchos paros, entre ellos el cafetero, donde prácticamente se duró casi 2, 3 meses, en la cual hubieron hasta personas fallecidas, personas heridas, personas que quedaron ciegas, bueno, que perdieron un ojo, entre otras, y no hubo ninguna atención. Entonces resaltamos en el Huila que estos paros se deben precisamente ir directamente a la capital, a Bogotá. Ahí estamos mirando que a través de los medios durante todo el día se hablaba del paro, mientras que cuando se hacen los paros en las regiones, sufren mucho las personas en los municipios, en las veredas, obvio, se suben los precios, pero no se pone atención. O sea, los medios locales son los que dicen lo que está pasando, lo que está sufriendo la gente. Pero como en la capital nadie sufre, nadie se da cuenta, entonces no es importante. En esta oportunidad, con el paro de transportadores, duró solo 3 días, 3 días. ¿Y qué pasó? Porque se hizo presencia en la capital. Muchas personas ahí sí decían, ay, hay personas heridas, hay personas que están perdiendo las citas, hay personas que no pueden comer, hay personas que no se pueden transportar, pero precisamente en las regiones cuando hay esas falencias nadie les importa, nadie escucha, nadie mira. Entonces es algo que nos lleva a resumir que definitivamente cuando una región le duele algo, tiene que ir directamente a la capital, donde está el presidente, donde están los ministros, porque ellos no van a ir a las regiones, pero si nosotros vamos directamente allá, a la capital, van a ser rápidas las soluciones. Efectivamente, fueron solo 3 días, fueron muchas afectaciones, pero fueron solo 3 días. Si hubiéramos hecho en la región, todavía podríamos estar en paro. Mirna, muchas gracias por tu aporte. Y sí, efectivamente también tienes mucha razón en que hay algunos municipios donde no se les genera la suficiente importancia como en otros. Anderson Hincapié. Buenas noches, tutor y compañeros. Buenas Bueno, noches. yo pues comparto gracias, profe. Comparto la experiencia personal que viví para esos días del paro con respecto a todo lo que aconteció. Yo pues actualmente vivo en Facatativá. Mi trabajo está ubicado en la vereda La Punta, predio de Tenjo. Y para esos días pues me encontraba en mi tierra natal, que es el Líbano, Tolima, por un tema familiar. Mis compañeros tuvieron una afectación bastante grave porque los cierres que se realizaron, como lo comentaban hace unas intervenciones atrás, no se realizaron de pronto en vías principales, sino se realizaron en las entradas de los pueblos, ocasionando pues bloqueos innecesarios, creando malestar, generando incertidumbre.
Y pues en el Líbano ocurrió que, como vi que comentaban hace un momento en el chat, hubo agotamiento de la gasolina, sí, efectivamente, se agotó la gasolina, pero porque se empezó a especular también con el tema de que por el paro la gasolina se iba a ir al doble del precio por alza, la gente corrió a tanquear motos, carros, vi unas filas que parecían interminables, la gente desesperada haciendo tanqueo porque no se sabía, supuestamente todo estaba proyectado para que durara un mes o más el paro, debido a que los transportadores decían que ellos podían estar indefinidamente parados. Se generó pues afectación en el sistema de salud porque hubo bloqueo para las ambulancias, no las estaban dejando pasar. Algunas personas pues sufrieron las consecuencias de ese tema. Y por la parte de la especulación de precios, me pude dar cuenta de que algunos artículos de la canasta familiar, como la cebolla, que en ese momento, mientras se inició el paro, estaba en 2.500 pesos el precio de la libra, inmediatamente se disparó el paro, pasó a valer 5.000. Cuestión de que realmente uno no concibe cómo es que los intermediarios especulan y juegan de esa manera con el precio, afectando la economía del colombiano. Entonces, pues eso es lo que ocurrió. A mis compañeros también les tocó llegar solamente hasta un punto de donde tuvieron que caminar más de una hora, hora y media, para poder tomar un transporte que los acercara a sus casas saliendo del trabajo, porque no era posible pasar. Entonces, pues eso es lo que les comparto de mi parte en esta noche, profe. Anderson, muchísimas gracias también. Vemos, y de verdad yo creo que es un caso el cual, les repito, fue hace pocos días y en el cual todos sufrimos de diferente forma en la región que nos encontremos y según también la profesión que cada uno de nosotros ejercemos. Bueno, vamos a hacer una actividad muy pequeña en donde el profe Giovanni Gómez la va a liderar. Entonces voy a dejar de compartir pantalla para que este profe Giovanni comparta la actividad, ¿vale? Es algo muy sencillo, muy lúdico, en donde no es evaluar, sino más bien asimilar de la mejor forma los conceptos que desarrollamos el día de hoy. Muchas gracias profe Jairo. Quisiera ver si están viendo mi pantalla. No, aún no, profe. Ya, ahora sí, ahora sí. Bueno, ok. Vamos a tener en cuenta que desde cualquier profesión, la economía se puede entender como la ciencia que influye en las decisiones diarias. Hablamos ya sea de un trabajo o en la vida personal. La economía estudia también cómo gestionar los recursos limitados y tomar decisiones que optimicen el uso de estos recursos y analizar los factores como precios, salarios y políticas públicas que afectan esta área de trabajo. A lo largo del CIPAS, mis compañeros que han intervenido anteriormente, que han hecho su intervención, han hablado de muchas expresiones de economía, de muchos términos y conceptos que son inherentes en el desarrollo de la economía, y es lo que vamos a ver, digamos, en esta siguiente actividad tipo quiz. En un ejemplo, por ejemplo, si la persona es abogada o abogado, la economía le va a ayudar a entender cómo las leyes afectan los mercados, las competencias y los derechos económicos. Si tenemos zootecnistas, nos va a permitir comprender la oferta y la demanda de productos agrícolas o ganaderos, la inversión de tecnología para mejorar la productividad y el impacto de las políticas del sector agropecuario. Si trabajamos en el sector turismo, la economía nos va a ayudar a entender y evaluar la rentabilidad de los proyectos turísticos y a gestionar recursos de manera sostenible y analizar cómo las condiciones económicas impactan el flujo de visitantes. Ahorita en el chat, bueno, creo que aquí lo puedo hacer de una vez. Les voy a compartir el link. Para ver si lo pueden ir desarrollando desde sus computadores. Entonces vamos a iniciarlo, pero requiero que estén muy activos
para que me den la respuesta correcta. Cada una de las preguntas tiene un límite de tiempo para responderla. Entonces, vamos a estar muy pendientes. La primera pregunta nos dice, ¿qué es la oferta en economía? La cantidad de dinero que los consumidores tienen disponible, la cantidad de bienes que los productores están dispuestos a vender a diferentes precios, los ingresos que se obtiene un país por sus exportaciones, el precio máximo que un bien puede alcanzar en el mercado. B. La B. La La B. B. Dicen 2, 3, la B. Entonces, si es la B, es la B. Correcto. Están en la jugada. Siguiente siguiente pregunta. ¿Qué es el PIB? Ya un compañero había hablado, el Producto Interno Bruto. La cantidad de dinero de un país imprime cada año, el valor total de los bienes y servicios producidos en un país en un año, el valor total de las exportaciones de un país, la cantidad de impuestos que un país recauda. La B de nuevo. La B de nuevo, ¿quién dice otra? O lo afirma. 4, B. 3. Bueno, la B. Correcto. Vamos con la siguiente pregunta. Bueno, este tipo de quiz tiene unas ayudas, unos bonus. El mayor valor es 200. Entonces, pilas al 200, me dicen más o menos dónde queda. ¿En dónde lo vieron? En el mismo punto. Esquina superior izquierda. En el mismo lugar. Esquina superior izquierda. Ese, profe, sí, ese. En el mismo Ese no era. Inferior descaché. Era en el izquierda. mismo lugar. Me dijeron superior izquierda. Bueno, no pasa nada. Lo importante es responder las preguntas. Vamos con la Inferior tercera. izquierda. ¿Qué es la demanda en economía? La cantidad de bienes y servicios que los consumidores están dispuestos a comprar a diferentes precios, la cantidad de dinero que el gobierno invierte en la economía, el número de empresas que producen un bien específico o el nivel de inflación en la economía. La C. La última palabra. Bueno, correcto. Esa es. Sí, están muy pilos. Si estuvieron presentes en todo el CIPAS. Que no les eche flores y vayan a descachar en una. ¿Qué es la inflación? El precio más alto que puede alcanzar un bien, el aumento general y sostenido de los precios en una economía, la cantidad de impuestos que los consumidores pagan, la cantidad de dinero en circulación de un país. La B. La B. Correcto. Sí, están muy pilos. Ya faltan unos 10 minutos. Nos quedan 2 preguntitas nomás. ¿Qué enlazada? Ahorita. Ya, ahorita frito. Vamos con este bonus, nuevamente. ¿Lo vieron? No, sí, que onda. No, No mostró nada. Bueno, yo creo que es este. Arriba en la mitad. Ay, no era. Bueno, pero adquirimos una vía extra, pero como somos muy pilos, ni la necesitábamos. ¿Qué es un mercado? El precio más alto que puede alcanzar un bien, la cantidad de impuestos que los consumidores pagan, La cantidad de dinero de circulación en un país o un lugar donde compran y venden bienes y La servicios. D. La D. La D. La D. La D. La D. D. Correcto. Y tenemos una última pregunta. Vamos con todas las vías, con puntos extras. Nos dice, ¿qué es el salario mínimo? El promedio de salarios que ganan los trabajadores en una empresa, la cantidad de dinero que un trabajador necesita para cubrir sus gastos mensuales, el salario más bajo que por ley se le puede pagar a un trabajador, el salario que se paga en trabajos temporales o medio tiempo. La C. La C. El salario. La C. No, están volando estos muchachos. Esa es la C, correcto.
Eso era la actividad lúdica, la podemos, como la compartí al chat, ahí la pueden hacer cada uno y pueden subir los puntos. Los puntos se suben de acuerdo a la rapidez con que se responda la pregunta y a las ayudas que aquí en la tabla de clasificación la pueden poner. Muy interactiva la clase. Profe Giovanni, muchísimas gracias. Bueno, muchachos, Gracias. de verdad les doy las gracias por la participación de cada uno de ustedes. Espero que este CIPAS taller le saquen el mayor provecho, que puedan desarrollar la actividad de la tarea 2 de la mejor forma. Les doy las gracias a mis compañeros, al doctor Armando Cáceres, al doctor Giovanni Gómez, al doctor Henry Mendoza, quien nos acompañó desde el chat en el desarrollo de este CIPAS. Y espero de nuevo estar atento a las inquietudes. Ya saben que nosotros estamos atendiéndolos por los diferentes medios de la plataforma, como es el foro, como es la mensajería interna, como es el correo institucional. Y aprovechen todo este tipo de actividades como tal, o de encuentros más bien, para poder generar la mayor cantidad de dudas académicas. Aquí no hay ninguna respuesta errada, sino que esas respuestas las debemos ir mejorando y direccionando a el desarrollo de lo que buscamos. Muchas gracias para todos, que tengan una muy feliz noche y espero verlos pronto en un siguiente encuentro. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por la Hasta invitación. luego, gracias. Muchísimas Compañeros y gracias. estimados Gracias por estudiantes, pasen buena noche.